Vamos a estudiar un Maimer Hasid, es un discurso hasídico que es muy cortito, del Alter Rebbe. No es costumbre, no es común, mejor dicho, en este año, Tovkuf Ain Beis, 1811-1812, de ese año es este Maimer, este discurso. No es común ver discursos hasídicos del Alter Rebbe cortos. Para este año ya eran más largos. El Alter Rebbe empezó diciendo discursos muy cortitos, una frase, una línea nada más. Y a medida que iba pasando el tiempo iban aumentando la cantidad de conceptos que iba diciendo. Esto es 1811-1812. Y es interesante, y no vamos a entrar en todo el detalle ahora, no es el momento, pero hay un Maimer Hasid del Alter Rebbe del año anterior, 1810-1811, en Toira Oir, que toca estos temas que vamos a charlar también. Solo que acá profundiza en un concepto de todo eso que toca en el otro Maimer, en el otro discurso. Vamos a empezar, ya que es cortito, creo que podemos ver el hebreo también, así ya nos vamos entrenando un poquitito más y vamos entrenando el oído, etc. ¿Cuál es el tema del Maimar? ¿Por qué Jacob odiaba a Lea? Pobre Lea. ¿La odiaba? Yeah. Okay. Por lo menos Lea se sentía odiada. Vayar Hashem kisnu a Lea. Dios vio que Lea era odiada. Él tampoco, ni él ni ella tenían, o sea... Eso es lo que dice la Toira. ¿Qué significa? No sé, podemos discutirlo. Pero esta es una perspectiva, hay varias. Esta es una perspectiva. Está el Pshat, que es el Ramban. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, de psicología un poquitito. Yo no soy psicólogo ni nada que por el estilo, ni cerca, pero esto es muy interesante y quizás, antes de que siquiera surja todo, que Freud y que toda esta cuestión, el Alter Rebbe ya estaba sentando las bases. Está en Hasides, está todo en Hasides. Vamos. ¿Cuál es el asunto de que Lea era odiada? De vuelta, esto es un discurso del Alter Rebbe, 1812. Vayea Betrochel, pero a Rochel, Jacob la amaba. A Lea lo odiaba, a Rochel la amaba. Hatamu, la razón de esto es, Lea, el nivel espiritual que representa Lea, es muy, muy elevado. ¿Cuál es el nivel espiritual de Lea? Ginas Eima Bonim. Representa, entre comillas, la madre de los hijos. Claramente Lea tuvo 6 hijos, Rachel tuvo solamente 2, y con dificultad, etc., y se muere en el parto del segundo. No era nada fácil para Rachel. Lea tenía hijos, salían, por así decir. Shemida Shisha Shvatim. Lea representa Seichel, intelecto. Que el intelecto, ahora vamos a ver qué quiere decir todo esto, sí, paciencia. El intelecto da lugar, sostiene 6 tribus. Lea tuvo 6 hijos y una hija, pero cada uno de esos 6 hijos representan una tribu del pueblo de Israel. Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, cada uno de estos personajes eran hijos de Lea, y se conoce a la idea, al concepto del intelecto como que da vida a las emociones. Una emoción es válida y se sostiene en el tiempo cuando el intelecto la apoya. Esto en el Tanya, el comienzo del Tanya, es famoso, es conocido. Cuando el intelecto no apoya la emoción se acaba rápidamente. Esto es lo que representaba Lea, la madre de estos 6 hijos que ella tuvo, que cada uno es una tribu, de vuelta, el intelecto. Y por lo tanto, lo dijera Jacob. Jacob no reconocía y no entendía a Lea. Ahora vamos a ver a dónde va apuntando el Alter Rebbe, por lo menos mi forma de entenderlo, lo que está diciendo el Alter Rebbe. Jacob, ¿qué representa? Emociones, justamente. ¿Qué? Emociones, midot. Gesed, Gvura, Tiferes. Jacob se lo conoce en Kabbalah como Zod, Zeir, Ampin, no importa qué es, pero la cuestión es que son las emociones. Jacob vivía en un mundo emocional. Lea vivía en un mundo intelectual. Si Jacob decía, no te entiendo, flaca. No te soporto. Es imposible vivir con vos. Funcionás en otro canal. Te digo algo con ganas, que yo me contestás fríamente. Bueno, hay que pensarlo. Pará, ¿cómo? No se puede vivir con vos. Shehen, las emociones, le matan a Seichel. Son inferiores al intelecto. Porque las emociones se proyectan del intelecto, como está escrito, de acuerdo a su intelecto, una persona es alabada. O sea, un tipo más inteligente decís, vale la pena charlar con este tipo, un tipo que es un tonto, no, otra cosa. ¿Qué vas a hacer?
Entonces la alabanza de una persona, de un ser humano, ¿cuál es? Sus emociones, sus acciones, es el intelecto. Así es el versículo por lo menos. Y esto es lo que representaba Leia, el intelecto. Y Jacob, como dijimos antes, representaba las emociones, el mundo emocional. Pinken, y si es así, Haseichel Atzmi, si esto es así, es decir, que el intelecto es el que da lugar a las emociones y las emociones se alimentan, se nutren, crecen a través del intelecto. Cuanto más uno piensa sobre una cosa, tanto más siente atracción a esa cosa o rechazo de esa cosa, depende de lo que estamos hablando. Si esto es así, el intelecto mismo está muy por encima de las emociones. Es lo que hace nacer a las emociones. Ese nivel que da lugar a las emociones es Leia, es el intelecto. Solo que Leia, propiamente dicho, representa el último nivel del intelectual. ¿Qué significa el último nivel del intelectual? Es decir, Leia es el pensamiento. Ahora vamos a ver cómo el Alter Rebbe va rápidamente a mostrarnos cómo se aplica esto. Leia es las letras del pensamiento. Cuando una persona piensa, todos los seres humanos pensamos con letras, con palabras, con ideas en la cabeza. Incluso cuando vemos algo, cerrar los ojos y ves una cosa, para describirte a vos mismo esa cosa tenés que hablar. Te hablas a vos mismo, había una playa, y había mucho sol, y qué sé yo, qué sé cuánto. Leia representa las letras del pensamiento, aquello que está oculto. Cuando uno piensa algo, los demás no lo ven. Leia es esa mujer, entre comillas, oculta. Esas letras representan los ropajes, las vestimentas del intelecto. De vuelta, el intelecto es algo, digamos, en sí mismo es ideas, pero después tenés que ponerle palabras a esas ideas, letras a esas ideas. No alcanza cuando decís tengo ideas. Bueno, decímelo, ¿cómo es? Ay, lo tengo en la punta de la lengua, después te lo digo. No, si no me lo decís, no cuenta, no sirve. Leia representa justamente estas letras, estas palabras que visten a un concepto. De Alken, y es por eso, Nikres Leia, por eso tenía ese nombre, Leia. ¿Qué significa Leia? Shumilashon Ayeifus, significa cansador, cansado, como Va'ilu Limtzoya Pesach. Acá el Rebbe no trae todo el discurso, todo el versículo. Este es un versículo que está en la historia de Loit, la vimos hace poco. Parshas Lech Lecha. Loit, cuando invita a los ángeles a estar en su casa, vinieron todas las personas de Sdoim, querían hacer cosas con los ángeles, y Loit los trae a la casa y ellos los hacen ciegos a todas las personas. Una enfermedad, un milagro, lo que sea. Los ángeles les dan ceguedad a la gente de Sdoim. ¿Y qué dice la Toira? Va'ilu limtzoya pesach. No pudieron encontrar la puerta de la casa de Loit, porque no veían nada, estaban nerviosos, estaban cansados, buscando y no la encontraban. Leia representa cansancio. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el cansancio con el pensamiento? Leia está siempre cansada. ¿Por qué? O representa aquello que está siempre cansado, porque continuamente recibe energía sin interrupción. Que machshava, porque el pensamiento el pensamiento está todo el día circulando por la cabeza. Incluso en un sueño, cuando uno se va a dormir, uno dice, bueno, listo, me quiero calmar. También estás soñando, estás pensando. El cerebro no para nunca, jamás. No hay momento que el cerebro pare. Ok. ¿Qué dijo el Alter Rebbe hasta acá? Punto número 1. Leia representa aquello que está oculto. Leia representa el intelecto, fuente de las emociones. Jacob representa emociones. Son dos mundos muy diferentes. El mundo del intelecto es un mundo frío. El mundo de las emociones es un mundo caliente. Dos universos totalmente diferentes. Él dijo por qué Jacob representa emociones, porque la verdad que un yudí, Jacob es Tiferes. la vida del yudí es al revés, o sea, y él es un patriarca. El hombre es un árbol del campo. ¿Cuál es el pshat? Que el hombre es un árbol del campo. El árbol representa gidul, crecimiento, sí. Emociones. Las emociones crecen de pequeño a grande. El ser humano, que es el Ikar Adam, que es lo principal del ser humano, emociones. Pero no emociones como un animal, porque entonces me vas a decir, los animales también tienen emociones. El ser humano es intelectual. Tienen instinto. El perro, ¿cómo se dice perro en hebreo? Keler. ¿Qué significa Keler? Kulo y ley. Todo corazón. Kulo y ley.
Entonces, los animales tienen emociones, los seres humanos tenemos emociones, pero es muy diferente. Las emociones del ser humano, el tajlis, el objetivo es que sean dirigidas por el intelecto. No emociones así, wow, libre cualquier cosa. No, tienen que ser dirigidas por el intelecto. En el animal no hay un seichel, un intelecto que dirige las emociones. Es un animal y ahí sí tiene instinto, experiencia, etc. Entonces, de vuelta, Yaakov es Tiferes. Tiferes es la principal de las emociones. Gesed, Gvura, bondad, severidad. Tiferes se traduce como belleza. Es la principal de las emociones. Es el centro de las emociones. Jochma Binadá, también puede ser que Sí. Abraham sea Jochma y... No, Abraham es Gesed, esto lo dice el Zohar claramente. Okay. Abraham es Gesed, Bueno. Isaac es Gvura y Jacob es Tiferes. Bien. Porque le fascina esa afuja la oída que el Yehudi tiene que hacer, que es más Shalita la ley. Sí, pero es justamente lo que yo estaba explicando. Por eso No es que el cerebro, no es que uno tiene que destruir el cerebro. Perdón, el corazón. Destruir las emociones. No. Es el cerebro que tiene que guiar las emociones. ¿Qué significa Moya Shalita la ley? No que seas una piedra insensible y que... Fría. No. Que tus emociones estén guiadas por lo intelectual. Pero lo principal son las emociones. Lo principal son las emociones, no el intelecto. No es que uno tiene que pensar todo lo que hay que hacer, todo el mitzvah y todo como el rezón, la voluntad, Shem y todo eso, y después de eso llevarlo para abajo y hacerlo en las acciones. ¿Y qué logras pensando? No entiendo dónde va la pregunta. No, yo pensaba como, no sé, eso, que tengo que pensar, el intelecto domine al corazón. Sí, pero no es que destruya el corazón ni lo apague. No. Por ejemplo, todo ser humano normal, dentro del mundo de la gente normal, tenemos amor a cosas. Amor a las galletitas, amor al café, amor a mi esposa, lo que sea. Amor. Tenemos capacidad de amar o capacidad de rechazar. No quiero esto. Todos tenemos esto. La pregunta no es si tenés capacidad de amar o no. La pregunta es ¿qué amás? ¿Qué querés? De vos podés decir, yo quiero toda la mujer que camina por la calle y estás equivocada. No. Bueno, pero yo quiero, sí, está bien. Orientá tu voluntad y tus ganas a una cosa. Claro. Quiero toda la comida del mundo. No, vas a terminar así. No, así no. Y pero yo quiero, ¿está bien? Tenés que comer, porque si no te morís. Perfecto. Un nutricionista te va a decir qué tenés que comer, pero controlate. Pero controlate no significa entonces no como nunca más. Voy a ayunar todos los días. Vas a terminar mal. Vas a terminar destruido. Tu cabeza destruida, tu cuerpo destruido y después vas a terminar comiendo 10 veces más de lo que comías antes. No es el camino. Destruir no es el camino. Hay que orientar, guiar. Pero guiar significa ¿quién es el que empuja la carreta? Es el caballo. Pero ¿quién guía al caballo? Es el tipo que está ahí sentado, no sé cómo se dice, el conductor de la carreta. Entonces, si el conductor de la carreta está ahí sentado y no hay caballos, no vas a ningún lado. Y si los caballos están ahí y el conductor no está, cualquier cosa. Los caballos son caballos. ¿Qué querés de los caballos? Ese es el... Entonces tienen que estar las dos cosas. Y el conductor, tiene que guiar. Fíjate qué pasaría, obviamente no existe, pero si fuese al revés. Está el conductor ahí sentado y el conductor suelta las riendas y dice, caballo, donde ustedes digan, vamos. Pobre tipo, ¿a dónde va a parar? Sí. No sirve. El caballo y el intelecto tienen que ver con la alma divina y las Sí, señor. relaciones con el alma animal. Sí. Eso es en general. Si vos vas más en profundidad, en particular, el alma divina tiene intelecto y emociones, y el alma animal tiene intelecto y emociones también. Pero en general es eso, el intelecto es alma divina y emociones es alma animal. En general sí es así. Por eso tenés varios nombres, vos tenés Yetzer Hará y Nefesh Abamis. Yetzer Hará, inclinación al mal, Nefesh Abamis, alma animal. No, todo lo mismo, no sabes qué, no es todo lo mismo. El Yetzer Hará son las emociones del alma animal. Nefesh Abamis, no dije al revés, el Yetzer Hará es el intelecto del alma animal y Nefesh Abamis son las emociones del alma animal. No es todo igual, no es todo lo mismo. Luego hacer refuerzo de Abraham en Hannah. ¿Ok? Que sea Bezhus, el limo de Toira, de Abraham y Hannah. También hay una mujer que necesita una refuerzo shleima. Henia Basbraja Dvora Lea. Sí. No, que tengan todos los una refuerzo shleima. ¿Nada te pasó ahí? No importa. ¿Eh? Sí, una hija se le ahogó.
4 años. Se trató de salvarla y terminó ella. ¿En la pileta o en el...? No sé. La nena se murió y la madre está ahí peleándola. Lo y aleinu, que no sepamos de estas cosas. Ok, no, esta es Lea, mundo intelectual. Jacob es mundo emocional. Y claramente el intelecto, como venimos discutiendo, está por encima de lo emocional. Entonces para Jacob, Lea era algo por encima de él, o sea que no la comprendía, no la entendía. No lo entendía. Y sin embargo, a pesar de que el intelecto es algo cansador, porque estás todo el día pensando, el ejemplo que se está en Hasid del intelecto es un río que fluye, 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 no para nunca. No existe dejar de pensar. Existe cambiar sobre qué estás pensando, pero dejar de pensar no existe. No existe en el Hasid, se dice puste kop, una cabeza vacía no existe. Siempre hay algo en la cabeza. Puede ser bueno, puede no ser bueno, pero siempre hay algo en la cabeza. Entonces Leia, a pesar de que es mekabeles, recibe constantemente, sin parar, las letras del intelecto reciben conceptos para vestir esos conceptos, etc. Porque el pensamiento está todo el día fluyendo, incluso cuando no está durmiendo. Sin embargo, está por encima de las midois, de las cualidades emocionales. Shen le mata me hace el gambre. Las emociones están por debajo del intelecto plenamente, sin duda. Por eso Jacob no la reconoció. Volvamos a la historia de la Parsha. Jacob quería casarse con Rachel. Y cuando trabajó 7 años, estaba todo listo para casarse, y Laban, el padre, le metió a Leia. ¿No se dio cuenta? Bueno, Rashi dice los simanim, qué sé yo, le pasó señales, Rachel le pasó a Leia las señales que habían intercambiado entre Jacob y ella 7 años atrás, para que Leia no sea avergonzada, etcétera, etcétera. Pero aún así, che, ¿no te das cuenta de con quién estás? Está al lado tuyo, etcétera, etcétera. ¿No te diste cuenta? Jacob no la reconocía, no la entendía esta tipa, no. Era una persona que no, Jacob no podía captarla. No era, entonces tendrá... ¿Qué sé yo? Roji que representa. Oh, ahí va. No terminamos. Mashein, que es lo que no es el caso, Rachel. Rachel era otro tipo de mujer. Imaginas, hoy la matibur, es la palabra. Rachel representa algo que revela, algo que está abierto, claro, concreto. Shelemata me imaginas amidois, que está por debajo de las cualidades emocionales. Entonces tenés intelecto, emociones, palabra. Entonces Jacob miraba para abajo, entre comillas, a Rachel y decía, oh, vos sí te entiendo. Vos te capto. Yo imaginas Jacob, ok, ahora vamos, espera, un segundito. Las emociones son, de vuelta, Jacob. Entonces, de vuelta, tenemos esta estructura. El Alter Rebbe está poniendo esto, paréntesis, antes de seguir adelante. Solemos pensar, tenés Leia, Rachel y Jacob. Perfecto. Leia es una mujer, Rachel es otra mujer y Jacob es un tipo. Buenísimo. ¿Sabes qué? Todos somos Leia y Rachel. Y cuando nos casamos, yo lo digo de esta manera porque soy hombre, ustedes lo pueden decir al revés, es lo mismo. Yo me caso con Rachel, pero en realidad me estoy casando con Leia también. No solamente con Rachel. Lo que yo veo, ahora lo vemos en el Maimer. Rachel era una chica linda. ¿Qué ves cuando te casás? Mirá, chica linda. Dice esto, cuenta lo otro, salimos tantas veces y está todo bien, listo, para adelante. Cuando pasa el tiempo te das cuenta que no te casaste con Rachel. Hay una Leia detrás de Rachel. Una chica que no la conoces, no la entendés, nunca pensaste que estaba ahí. Y yo no quería casarme con esa chica. No, yo elegí a Rachel. Y ahora me enganchó, me enchufaron a Leia. Todos tenemos esto. No son dos chicas, es lo mismo. Entonces Jacob, ¿por qué lo odiaba a Leia? Porque era una chica que se la metieron y él nunca la quiso, nunca la entendió. Yo quería a Rachel, que era la chica que yo veía, el casamiento, éramos todos felices, y qué sé yo, y ahora me enchufaron a Leia. No entiendo esto. No es lo que no compré, entre comillas. No era el negocio que yo compré. No. Hacia eso va apuntado del Alter Rebbe. En el casamiento en Chabad, nosotros cubrimos la cara de la novia. ¿Sí? Y hay una explicación, la más simple que todo el mundo conoce, es por qué cubrir la cara de la novia. Porque la Shechina, la presencia de Dios está sobre el rostro de la novia. Okay, no es apropiado mirar el rostro de la novia.
en el día del casamiento. Pero de acuerdo a lo que el Alter Rebbe está explicando acá, es mucho más profundo. Porque en realidad estás reconociendo que te casás con Leia. ¿Conoces a esta chica, bebés? No. Sé consciente que cuando te estás casando, hay una Leia atrás de esta chica. No es solamente Rogel. Rogel está todo bien, todo lindo. Pero hay una Leia. Entonces tenés que ser consciente de esto. Y obviamente el marido también tiene su, entre comillas, su Leia y su Rogel, ¿no? No sé cuáles serán los nombres masculinos, no importa. Pero funciona en both ways, en los dos caminos. Sí, sin duda, sin duda. Acá hablamos de Rogel y Leia. Yo hablo de Rogel y Leia porque soy varón, pero lo mismo funciona exactamente al revés. Yo tengo una Rogel y una Leia, una cara visible y algo que está pasando por adentro. Que esto no lo vemos. Ahora, en la estructura que el Alter Rebbe plantea, es fácil entender. De vuelta, intelecto está por encima de las emociones y el intelecto gobierna las emociones, y por debajo de esto está la expresión, la palabra, lo revelado, etc. Por cuanto las palabras, machshava, dibur y maíz, pensamiento, palabra y acción, vestimenta del alma, qué sé yo, están por debajo de las emociones, entonces Jacob entendía lo que pasaba con Rogel. Está por debajo, digamos, estructuralmente hablando. Jacob la entendía a Rogel. Todo bien con Rogel. Y encima es linda, así que está todo bien. Pero a Leia no la entiendo. No la capto. Entonces la odiaba. Por esto, estas son las líneas clave del Maimer, ¿sí? Hasta ahora el Alter Rebbe lo único que hizo fue establecer la estructura. Por eso Lea era odiada. Algo que está oculto y es maravilloso en términos de que no lo podés captar, no lo podés entender, no lo vas a querer, no lo vas a apreciar. No lo vas a apreciar. No hay ningún tipo de placer en una cosa así. Cuando uno plantea algo en lo que sea, en el matrimonio, planteas A, H, B, lo que sea, y escuchás una respuesta del otro lado que no la entendés. ¿Cómo me respondes así? ¿Por qué me decís una cosa así? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que no sos capaz de entender qué es lo que está pasando en la cabeza de la otra persona que te contestó de esa manera. Vos esperabas una respuesta, o tuviste otra respuesta. Lo mejor es preguntar, discúlpame querida, ¿por qué me dijiste esta? ¿Vos dijiste esto? A, B, C, no entendí. ¿Por qué me lo dijiste? Eso es lo mejor. En el 90% de los casos que decimos, ¿por qué? No, ¿cómo decís así? No puede ser, una porquería, no es así, como yo te digo. Chao, se pudrió todo. Porque no entendiste la respuesta del otro lado. O lo que el otro te dijo, vos entendiste algo que el otro no estaba diciendo. Pero a mí me llegó así, ¿qué querés que haga? Y en base a eso uno reacciona, en lugar de preguntar, pero... ¿A vos te llegó que no era lo mismo que vos querías escuchar? Claro que sí. No solamente lo que no querías escuchar, sino que te llegó algo que el otro no dijo. ¿Que no dijo? Sí, directamente que no dijo, por el tono, porque vos estabas esperando otra respuesta, entonces ni escuchaste lo que el otro te dijo, no te pusiste a pensar qué está pasando con el otro para que te responda de esa manera. Todos tenemos mejores días y peores días. Entonces, en el peor día del otro le fuiste a preguntar algo que el otro te contestó mal, porque no era el momento para preguntar eso, no era la forma de preguntar eso. Esa es Leia, que Jacob la odia. No te entiendo, no te soporto. Y tampoco uno se imagina a Jacob odiando, o sea... Okay. El Ramban tiene una explicación interesante. Tiene dos explicaciones de por qué Jacob la odiaba a Leia. Pero la segunda explicación es interesante. Ramban dice, el Posuk dice, Vayea Games Rogel mi Leia. Jacob, traducción literal, amaba también a Rogel más que a Leia. Entonces te está diciendo que en realidad la quería a Leia también, solo que la quería más a Rogel. Entonces Ramban dice que cuando una persona siente que al otro lo quieren más, se siente odiado. Pero no es que nadie te está odiando. No te estoy odiando. Pero me siento odiado. Y no es que es, bueno, al otro lo quieren más. Odiado, que es un extremo terrible, ¿sí? Un extremo. Odiado. No solamente al otro, y esto pasa con los hijos, no solamente al otro lo querés más, a mí me odias. Cuando un hijo te dice algo así es terrible. Terrible. ¿Cómo te odio? Te hago la comida, te pongo la ropa, te saco, te pongo, te llevo, te educo, te cuido, te hago todo. Sí, pero a él le diste un chupetín más del que me diste a mí.
Quiere decir que a mí me odias. Ojo, quizás ayer le habías dado 2 a él. Sí, pero hoy le obvio. diste 1. Los chicos son chicos. Es cierto que dice como que no me entendés, ¿qué quiere decir? No me entendés lo que me pasa. Lo que me está pasando. Quiero otra cosa o quiero más atención y a mí me odias. A mí me odias porque no me entendés. Sí, es como que te clavan, viste, ahí donde más duele, en el corazón, un cuchillo. ¿Cómo me decís una cosa así? ¿Ya? O sea, ¿de dónde, o sea, cómo llegaste a esa conclusión después de todo lo que realmente te quiero? O sea, ¿de qué forma pudiste llegar? Lo Como que llegan, yo diga, lo dicen, lo esto dicen. es un hospital, no es un bajón. O sea, ¿cómo pude llegar a esa conclusión? Si esto es un bajón que vengo todos los días. ¿Ya? ¿Vas hoy? Algo que uno no entiende, entonces, uno no lo quiere, no lo aprecia y no tiene placer de eso. Lo que en ese caso con algo que uno entiende, esto le genera placer. Oh, mira qué bueno, entendí. Y estás contento. Por eso Jacob la quería a Rogel y la odiaba a Leia, no la captaba, no la entendía. No la entendía. Pero de vuelta, nunca hay que perder el concepto, todos somos Rogel y Lea. Todos tenemos el consciente, el subconsciente. Es toda la misma cuestión, es todo el mismo concepto con otras palabras nada más. Todos tenemos esto. Por eso cuando Jacob se tuvo que casar con Rogel, no fue con consentimiento. Tuvo que ser loy midaito y no sabía lo que estaba haciendo. Es como cualquiera de nosotros, que te encontrás con una persona y está Rogel, lo que esa persona muestra, y está Leia, lo que está detrás de esa persona. ¿Ok? Te casaste con un tipo, una tipa, etc. Y no estabas, entre comillas, consciente de lo que estaba detrás de lo que vos veías. No. You didn't know. No lo sabías. Porque Leia, de vuelta, trasciende totalmente la conciencia y el conocimiento de Jacob. Es el subconsciente. Y cuando te casas con una persona, te casaste con el consciente y con el subconsciente de esa persona. Con todos los traumas de esa persona, con todas las dificultades de esa persona, con todas las experiencias de esa persona. ¿Y vos las conoces todas? No. Saliste, ¿cuánto? 5, 6, 10, no importa, de donde sea que venís. La conoces una cantidad de tiempo, pero digamos que ya tiene, por decir cualquier cosa, 20, 25 años. Ok, vivió 20, 25 años sin vos. Con sus padres, con sus hermanos, con sus experiencias, con sus viajes, con sus problemas. ¿Y ahora cuánto la conoces? 1, 2, 3 años. Más de todo. No sabes nada de lo que le pasó antes. Eso es Lea. Uno tampoco conoce su propia Lea. Correcto. Eso es lo peor todavía. O sea, no es solamente con el otro. Es como mismo. A veces uno mismo no conoce sus propios, entre comillas, demonios. Lo mismo puede ser hasta peor. Peor. Seguro. Y si uno no los trata como corresponde, los va enterrando y terminan saliendo, ¿viste? Los muertos que tenemos en el armario. Y todos tenemos muertos en el armario, ¿qué querés? ¿Qué hacemos entonces con ella, ¿Qué hay que hacer? Ahí va, vamos a terminar, nos faltan 3-4 líneas nomás. Y después vemos un resumen. Por eso Jacob se tuvo que casar con Leia. El casamiento fue Sheloi Midaito. No era consciente de lo que estaba haciendo Jacob, no sabía. Omnam kol ze. Sin embargo, todo esto, todo lo que explicamos anteriormente, Leia, lo oculto, etc. Todo esto, ukoidem shenesa. Esto fue antes de que Jacob se case. Abalajarkach. Pero después, una vez que Jacob se casó, esto es muy interesante, muy interesante. Después de que Jacob se casó con Leia, y antes dijimos que Leia es lo intelectual, y Jacob lo emocional. Y lo intelectual, Moyach Sharet Alalei, Betania, el cerebro gobierna el corazón. Lo intelectual gobierna sobre lo emocional. Pero eso era hasta el casamiento. En el momento que se casaron, la cosa cambió. Harinasehu Baal Umashpiyalá. El marido es Jacob y la esposa es Lea. En términos espirituales, lo que sea, el marido da, la esposa recibe. Entonces acá es al revés. La emoción empieza a darle al intelecto. Jacob se volvió el marido de Lea. Vejinas, mejinas bekabel mimenu, y ella recibe de él. Esto es lo que significa un Baal. En hebreo es el marido. El marido es el dueño, entre comillas, de la esposa. Entre comillas, no importa toda la cuestión técnica. Vejainu, es decir, ¿qué quiere decir? Que ahora Jacob es el marido, el dueño de Leia, y la emoción es el dueño de lo intelectual.
Sheyarda bechinas hamachshova, mikimon shehaisa koidem bechinas levush leasechel bilvad, desciende el concepto del pensamiento, tal y cual era antes, que era una vestimenta del intelecto solamente, y se proyectó abajo para vestir también a las emociones, y ahora se transforma en un receptor de las emociones. Julei, etcétera, punto. Hasta aquí el Maimon. ¿Qué dijo el Alter Rebbe en las últimas líneas? Es un ejemplo nada más. Vos podés querer mucho a tu esposa, o al revés, podés también, ¿sí? Lo podés querer mucho, pero si nunca le decís te quiero, la emoción que tenés en tu interior nunca tomó forma, nunca llegó del otro lado. No llegó. Y no importa si compras las galletitas, si compraste anillos de oro y bla, bla, bla. Si nunca se lo decís, se siente odiada. Leia se sentía odiada. A pesar de que Jacob la mantenía bien. Tenía su casa, con sus hijos y toda la historia. Leia se sentía odiada igual. Entonces, ¿qué significa que ahora Jacob es mashpia, da a Leia? ¿Qué es Leia? De vuelta, Leia es las letras del pensamiento. Cerebro, intelecto, pensar, conocer ideas, entender cosas. Esas letras descienden para vestir a las emociones, que se puedan expresar las emociones, que se pueda hablar. De vuelta, dentro de la Neshom estoy hablando, no entre Jacob y Leia, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del interior de cada uno de nosotros. Cuando vos decís a tu esposa, te quiero, le expresás amor, no porque le hiciste la comida, te quiero, ahí lo que está pasando es que las emociones bajaron y se invistieron en palabras, en letras, se expresaron. Las palabras significan expresión. Sí, pero no es lo mismo letras del pensamiento que letras de las emociones. Esto es lo que está diciendo. ¿Qué son las letras? ¿Qué son las letras? ¿Qué son las palabras? Las palabras se consideran en Sefer Yetzirah como piedras. No tienen una forma, no significan nada las letras. Son todos símbolos, nada más que esto. Yo al revés, no, son muy importantes las palabras. A mí no, también no. Okay. Las letras, las palabras son piedras. Así está bien en Kabbalah, en Hasides, Sefer Yetzirah, son piedras. ¿Letras o palabras? Es la misma. El Sefer Yetzirah dice, Shtei avanim boines shtei batim, con dos letras podés hacer dos palabras. Por ejemplo, Av, papá, o Ba, vino. Aleph Beis o Beis Aleph. Con dos letras puedes hacer dos palabras, más que eso no, son dos combinaciones. Shisha Batim con 6 letras, puedes hacer más. Shisha Avanim, perdón, con 6 piedras, puedes hacer más casas, más palabras, vas combinando. ¿Sí? Así es todo Sefer Yetzirah. Está construido alrededor de eso. ¿Qué es eso? Sefer Yetzirah es un libro que dice en la tradición que lo escribió Abraham Avinu. Así es la tradición. Es un sefer de Kabbalah, otro dice que es un libro de filosofía. Hay diferentes formas de verlo. Está traído en muchos lugares de Hasides. Las letras son piedras y piedras combinadas hacen casas. Una casa de piedras, que son palabras. ¿Okay? Está formado por letras. Pero las letras en sí no tienen un sentido. ¿Cuándo tienen sentido? Cuando vos inyectás un concepto y ordenás las letras para que hagan una palabra que tenga sentido. Las mismas letras ordenadas de otra manera no tienen sentido. Agarrar la palabra, yo qué sé, quiero, y poner la Q al final, la U al comienzo, cualquier cosa, no dice nada. Entonces, ¿son piedras, son letras? Sí. ¿Cargan un concepto? No, porque están desordenadas. Ordenarlas como corresponde, cargan un concepto. Hay dos tipos de conceptos que las piedras pueden cargar, que las letras pueden cargar, que es todo lo que está hablando acá el Alter Rebbe. Una idea o una emoción. Leia por sí misma es solamente ideas, conceptos, y no las dice nunca, está oculto. Es la chica que se sienta y está mirando y está pensando en algo y vos le decís, hola, ¿cómo andás? Sigue así mirando, pensando. Bien. ¿Querés seguir saliendo con esta chica? No sé. No sé. Está en otro mundo, ¿sí? Está en su mundo. No es que no es fea, no es tonta, pero está en otro mundo, qué sé yo. ¿Querés vivir tu vida así? No sé. O Leia, cuando se casa con Jacob, pasa a ser las letras pero de las emociones. A ser capaz de cargar
y expresar y ordenar esas letras de la palabra quiero como corresponde y expresar una emoción y decirlo en la práctica. ¿Se entiende o no? Pero eso pasa solamente cuando se casa con Yaakov. ¿Qué quiere decir que se casó con Yaakov? Que esta chica hiperintelectual descubre un mundo emocional y pasa a vivir en ese mundo emocional también. Porque está bueno ser intelectual y saber muchas cosas, pero está bueno también ser emocional. Poder reírse, poder llorar cuando corresponde, lo que sea. Tener emociones, no ser una piedra. Entonces, esto Lea lo descubre solamente cuando se casa con Jacob. Y esto es lo que Jacob le agrega a Lea. Y por eso, llevarlo a otro lado, a la Neshama. Nefesh Elokis y Nefesh Abamis. Alma divina, alma animal. ¿Cuál es más importante? Pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque si vos sos solamente alma divina, sos un tzadik buenísimo, pero no es la cabana de Dios, no es la intención divina. La intención divina es que vivas acá abajo, alma animal, en un mundo, y qué sé yo, qué sé cuánto, y que te manejes en ese mundo como corresponde. ¿Quién te va a manejar? El alma divina, ese control de la carreta, todo bien. A mí me maneja el alma animal. Bueno, sos un animal. Okay. Hay mucho para trabajar. Ok, perfecto, y todos tenemos que trabajar. Las dos son importantes. ¿Y qué gana cada una? El alma animal, siempre hablamos de eso, el alma animal, ¿qué es lo que gana? Bueno, enfócate en Torah, mitzvot, Dios, bla, bla, bla. Y el alma divina también gana. El alma divina descubre el mundo emocional. Wow, no es necesario ser una piedra y pensar todo el día en Dios y estar así con los ojos cerrados y vivir en las montañas en el Nepal. Eso es lo que quiere el alma divina. En el Gan Eden estaba el alma divina. Y estaba re feliz ahí. ¿Qué hacía? Miraba a Dios todo el día. No sé qué miraba, qué hacía. No sé, estaba ahí sentada. Tzadikim yoshvin neni misivashkina. Los tzadikim están sentados en el Gan Eden disfrutando del rayo de la presencia de Dios. ¡Qué lindo! Sí, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que estés acá abajo y que sientas amor, temor, cosas, emociones y guíes esas emociones como corresponde. Los dos ganan. El alma divina y el alma animal. ¿Por qué hay tres? ¿Dónde está Rachel? Entiendo Lea y Jacob, pero Rachel, Rogel es Dibur. La teoría dice sobre Rogel que era Yefas Toyal ve Yefas Mare. Rogel era chica linda. Si vos traducís simple, Toyar, Rashi dice, Toyar es la forma del cuerpo. La forma del cuerpo, yo qué sé, vos tenés unas piernas así de largas y una cabeza así chiquita, es una tipa rara, es una persona rara, ¿sí? Bueno, el cuerpo de Rogel era armónico. Mare y es la cara, lo que se veía la cara de Rogel, una chica linda. Rogel era una chica linda, hacía unos modelitos de esta, una chica linda era. Bien, esto es lo que se ve, pero lo que hay detrás, esa es Lea, eso es lo que representa Lea. Por ejemplo, es una tontería, pero entiendo el juego cuando hablo del caballo y el conductor, pero ahí hay dos, siempre hay dos, acá hay tres. ¿Cómo juego con los tres? O sea, el alma divina y el alma animal. sí. O sea, Jacob y Lea. No, Lea y Rogel son la misma persona. O sea, todos somos Lea y Rogel. El alma No. Ni uno ni el otro. La parte visible y la parte que no se ve. Claro. Está desarrollando la parte que no se ve, que es la parte más conflictiva, digamos. Seguro. Como que Rogel está todo bien, se ve, está explícito, la otra. Pero Lea es eso. el intelecto. Lea representa el intelecto. La novedad que trae el Alter Rebbe es que cuando Lea se casa con Jacob, también pasa a participar del mundo de Jacob. Pero Lea y Rogel somos todos, sin excepción. Y cuando Jacob se casa con Rogel, ¿qué le da? ¿Qué le da a Rogel? Buena pregunta. No sé, el Alter Rebbe no lo dice para sentarse a pensar. No sé. Volviendo para atrás. A vos te gustan los resúmenes. Volviendo para atrás. ¿Por qué Jacob odiaba a Lea? Porque no la entendía. Lea es algo oculto. Lea representa, como decías vos, lo que cada uno de nosotros tenemos oculto en nuestro interior y lo odiamos. No nos gusta. Todos tenemos esos muertos en el armario, ¿sí? Todos. Y no nos gusta. No nos gusta ni reconocerlos,
Y menos que otro se dé cuenta que tenemos esto. Hoy ve. Eso es lo peor que hay. No hay cosa peor que eso. Eso es lo que representa Lea. Entonces Jacob la odiaba. No quiero esta cosa. Y me la enchufaron sin que yo la acepte, contra mi voluntad, contra mi propia conciencia, como cada uno de nosotros tenemos nuestros muertos contra nuestra propia conciencia. Las cosas que nos pasan en la vida, los traumas que todos tenemos, nadie elige. Nadie anda por la calle diciendo, ¿quién me quiere complicar la vida? No. ¿Qué uno hace con él? ¿Qué hace uno con eso? ¿Cómo? Uf. Ese es el tema. Claro, ¿dónde apunta? Uno tiene control sobre otro, sí, sobre No. uno. Sobre Sí. uno en un 100% se ve. Es lo único A veces ni que- eso. Ni control sobre uno. A veces ni No. eso. Tuviésemos control sobre No, o sea, sí, uno tiene control. Si A yo veces quiero ni reaccionar eso. bien o mal, yo decidí mal, o sea, yo tuve el control y reaccioné. Hay casos, yo no soy quien para Hay- determinar hay- qué cosa, pero... Es decir, como la decisión. A Es eso como me que refiero. tenés, no sé, para mí, como que tenés el potencial de poder hacer las cosas. Bueno, bien. eso es lo que yo quería expresar, como que sobre lo que, por ejemplo, vos decís o hacer, no tengo absoluto nada. No, ok, pero... Tipo O sea, yo de- quise tratar quise ser quizás la responsabilidad sobre cómo Claro. decido reaccionar o... Hay casos en los cuales perdemos literalmente el libre albedrío. Keep shooter, literal. Cuando una persona es abusada, cuando una persona pasa por traumas terribles, pierde el libre albedrío. Vos lo ves comportarse mal, lo ves hacer desastres y decís, ¿por qué haces esto? Y abuso no es solo abuso físico. No, hay todo tipo de Abuso abuso. emocional, ese también te puede llevar a lugares. Sí. Literalmente perdés tu propio libre albedrío. ¿Qué objetivo, Es qué durísimo. enseñanza puede agarrarle el Maimer este para la vida nuestra? ¿Qué podemos sacar de este Mayen para nuestra vida? Punto número 1, ser consciente que tenés una Lea dentro tuyo. Esto es lo primero que tenés que saber. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien un intelectual No, que tenemos todos cosas que odiamos de nosotros mismos. de nosotros mismos? Sí, y a veces son inconscientes. Y en ese sentido, justamente perdés el libre albedrío. ¿Qué Dice como que ella era... no, es otra cosa. No sé si por Yetzerarra, por Yetzerarra. No necesariamente es eso. Ella estaba muy triste porque toda su vida creyó que la iban a hacer casarse con Aizor. Este es el Pshat, Rashi trae ese Pshat, está bien. Acá la Terebe está yendo bastante más adelante. Bastante más adelante. Sí. Yo no entiendo, ¿para qué me Lo digo para justificar sus acciones. Esto de que se odia a sí misma porque desde chiquita... No, Lea no se odiaba a sí misma. Lea estaba triste. Yo no dije que se odia a sí misma. Yo pensé que usted dijo... Ah, No, que nosotros tenemos en nuestro interior cosas ocultas que no nos gustan de nosotros mismos. no que lo dije, claro, ok. Sí, yo le puedo hacer una lista de lo que no está oculto. Tengo 1000 cosas con las que ya trabajé, 1000 cosas que estoy trabajando. Ok. Está oculto. O sea, ¿Qué hacemos con eso? Y sabemos ¿Qué hacemos? Hay que trabajarlo. Hay que ser, el primer paso es ser consciente de esto. Y después, Ser consciente que otros también tienen estas dificultades. Que te casaste con Rogel y con Leia. Vos te pensaste que te casabas con Rogel nada más. Hay una Leia ahí atrás también. No es así nomás. Hay una Leia. La podés aceptar, la podés no aceptar, podés trabajarla o no trabajar. Eso ya es el trabajo de cada uno. Pero creo que lo interesante del Maimar, el Alter no lo dice así literalmente. Pero lo interesante del Maimar que está claro, ¿sí? Hay una Leia y hay una Rogel. Y no es que son dos mujeres. Ok, yo no me casé con dos mujeres. No, hoy en día no se puede, no me interesa tampoco. Pero son dos mujeres. Y yo soy dos personas también. Consciente, subconsciente, oculto, revelado. Todos tenemos esto. Y no porque somos doble personalidad, bipolar. No, eso ya es una enfermedad. Ok, anda a un psiquiatra que te ayude. ¿Qué va a hacer? Sino porque tenemos todas nuestras cosas. Todos. Gay Arbet, anda a trabajar. el esperanzador, eso. Lo esperanzador es que hay muchas formas en las cuales se puede trabajar con eso. Pero si ni siquiera sos consciente de eso, no vas a trabajar. Claro. 10 pasos atrás. Sí. Lo esperanzador es que hay muchas formas de trabajo. Yo no voy a decir acá que psicología sirve o no sirve, yo no soy quien para decirlo. Pero hay terapias que son más útiles para un tipo de gente, terapias que son más útiles para otro tipo de gente. No hay un solo tipo de terapia.
En Argentina en particular estamos súper atrasados, se quedaron con Freud y que hablar y hablar y hablar. Anda a pasear. Y después, ¿Y qué sería Correa la tuvo terapia los hijos. Hay diferentes tipos de terapia para diferentes tipos de personas. A una persona que tiene un trauma por un abuso, y vos le haces hablar de ese trauma, le haces revivir ese trauma, cada vez que se sienta frente al psicólogo tiene que revivir ese trauma, lo estás Es matando. una tortura que no. Es una tortura. Por un lado es verdad. Por otro lado, a veces la persona que sufrió algún abuso, a veces necesitas repetirle y contar, necesitas todavía contarle que le crean y... Por eso, las dos cosas pueden llegar a ser, ¿eh? Muy raro, No, está bien. Muy Digo, raro. no estoy segura, muy raro. está bien. ¿Cómo se llama? Porque quizás esa persona al principio contó y no le creían, como que después se queda como traumada de que, viste, primero no necesita ser validado lo que le pasa, después... Sí. Pero en general no es hablando, en general es de otra Sí, forma. después la persona tiene que adquirir herramientas para salir adelante. Eso Para seguro. lidiar con ese El primer abuso. paso es hablarlo y después actuar para salir de eso y adquirir herramientas para fortalecerlo. Acá vino una señora Morán Israel con la técnica de conductivo con No, conductual, no, Sí. algo así. ¿No? hablaba de eso, de cuando uno va a un psicólogo, de todas cosas buenas y malas que tiene las terapias. Cuando uno va a un psicólogo y le cuenta una vez, ya me contaste. ¿Y qué hablaste con contar? Es como, No. más como dice Exide, tipo, si vos te vas a ir a pelear con la oscuridad de frente vas a terminar agotado y con suerte tenés que echarle luz porque si no, no... ¿Sí? Es lo que menciona Carla Altreve también, que Leia, viene de la palabra Vailu, cansancio, genera un agotamiento total. Todo el día pensando, trabajando, es un agotamiento total. A veces el intelecto necesita relajarse, al revés, no continuar reviviendo las mismas cuestiones. No, que por lo menos seamos conscientes de que tenemos esas leyes, esas cosas ocultas, que nos casamos con esa ley, que está ahí, y poder trabajarlos, poder refinarlos, poder avanzar, poder crecer.